creando, lo que yo estoy potenciando, porque es como la luz del sol puesta sobre una planta, entonces esa planta va a crecer. Si en el eje de mi pensamiento, donde yo puedo observar qué valores tengo, y el valor que traigo es el mismo del colibrí, es decir, bueno, me voy a conectar con disfrutar, porque creo que tiene que ver con eso, voy a disfrutar lo que tengo, la vida que tengo, sea cual sea el momento que esté viviendo, porque finalmente yo puedo determinar a partir de mi posición interna cómo vivir. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de que uno puede determinar la realidad externa, no cambiar una situación política, determinar una realidad externa a partir de una posición que elijo internamente. Entonces, esta es la actitud. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el eje de pensamiento que tomo? Bueno, la señal dice, conectate con el colibrí. Conectate con la belleza, conectate con lo lindo, conectate con lo que hace bien, conectate con lo que da vida, con el néctar de la vida. Este sería el mensaje. La realidad de afuera no la vamos a cambiar, no podemos luchar, tampoco podemos permitir que esa realidad de afuera configure nuestra realidad interna. Nosotros tenemos el poder de poder escindirnos de eso. Y si bien fuimos educados, y el mundo antiguo, es decir, el de antes de ayer, ese que llamo el mundo antiguo, nos configuraba. De acuerdo a lo que pasa afuera, nosotros nos sentimos adentro. Ese mundo externo se refleja dentro de nosotros, nos define y nos condiciona. El mundo nuevo nos da la oportunidad de que nosotros podamos trabajar una construcción interna, crear una realidad interna a partir de una actitud, a partir de un eje de pensamiento, más allá de lo que pase afuera. Y de esta manera poder sostener el equilibrio, aun cuando el afuera se ponga difícil y complicado, porque el afuera está difícil y complicado, y esto va a ser un poco para más todavía, porque iniciamos un proceso de desconstrucción del mundo antiguo. Y como dice la Biblia, no se pone vino nuevo en orbes viejos. ¿Esto qué significa? Que no podemos poner algo distinto sobre una creencia y una forma antigua. No, no se puede. Hay que reconfigurar nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de estar en nosotros mismos, para poder crear una realidad nueva. Estamos puestos en un callejón sin salida. Bueno, las distintas realidades del país son diferentes. Acá en Buenos Aires realmente es una sensación de callejón sin salida. Y en realidad la salida ya no es más para afuera, sino que el camino a recorrer es para adentro. Y ese camino hacia adentro es un camino prácticamente inexplorado, porque fuimos educados para conformar y fuimos definidos por una afuera. Entonces reconfigurarse implica invertir este proceso y estar muy atentos a lo que somos internamente. Cuando hablamos del tercer ojo, el tercer ojo lo que nos está diciendo y que tenemos que despertar no es para tener visiones del más allá, es para poder mirar para adentro. Entonces tenemos estos ojos que miran para afuera y tenemos un ojo muy atento, un ojo de conciencia que mira para adentro. Definimos una posición, definimos una actitud y a través de esta observación nos cuidamos a nosotros mismos porque determinamos el eje en donde nos vamos a mantener. Cuando el viento sopla fuerte tenemos de dónde afirmarnos. Entonces, esto es lo que hay que construir. Esta es una clave para la nueva realidad hasta que las cosas se vuelvan a organizar. Hay que entender que la energía se ha estado moviendo siempre en una dirección. En un ejemplo muy fácil y culinario, yo puedo estar revolviendo una olla durante mucho tiempo para un lado, cuando decido moverla para el otro, voy a tener toda esa fuerza, toda esa inercia que se va a oponer a mi voluntad o a mi nueva decisión, y si yo lo muevo rápido como venía, me salpico todo. Entonces, tengo que entender que hay una resistencia que aplica la dinámica anterior y que yo la puedo volver a dirigir, pero con tenacidad, con paciencia y con cierta persistencia. Por eso tengo que definir un eje y un objetivo. Y si ese eje y ese objetivo tiene el espíritu del colibrí, entonces el resultado será que mi vida va a embellecerse sin importar demasiado lo que hay afuera, porque finalmente cada uno
a partir de determinar una creencia, empieza a dirigir su foco y su atención a todos esos elementos que dan vida y sostienen la creencia. Entonces, si quieres creer en Dios, encontrarás todos los elementos para creer y vas a tener razón. Si no querés creer en Dios, vas a encontrar todos los elementos para no creer en Dios y también vas a tener razón. Entonces, como la razón es manipulable, porque es un efecto de la creencia, elijamos una que nos haga una vida dichosa. Muy bien, Tony, te invito a participar. Bueno, muy interesante todo lo que planteabas y realmente sí, el viejo sistema, el sistema basado en la economía y el capital y la inversión y sobre todo necesito que alguien me compre algo para mantener el sistema, está haciendo agua por todos lados. Están los cruceros parados ahí en el mar sin saber qué hacer. Hace un año ser dueño de un crucero debe haber sido una hermosa inversión y hoy ser dueño de un crucero es tener un gran clavo. Y esto es solamente una parte, o sea, pensemos en los aviones que no están volando, en fin, uno dice que el mundo está colapsando, pero es el mundo humano el que está colapsando, no el planeta. De hecho, el otro día yo salí a respirar el aire y yo decía, no sé, lo siento distinto el aire. Y de repente digo, me acuerdo, una vez que yo había ido a una zona muy remota, era como que se sentía un aire tan puro, tan limpio, porque habían barreras de montañas que nos separaban de la contaminación de otros lados, y era como que de repente dije, no, no es nada mágico, es simplemente que hay menos actividad eh, humana de la nueva era industrial y por lo tanto el aire está como más limpio y uno dice, wow, qué lindo esto, ojalá realmente pudiéramos ir hacia una nueva forma de vivir, una forma donde no necesito que me necesiten en todos los aspectos, desde el tema de necesito que vengan a comprarme un juguete en mi juguetería porque si no me fundo, y tal vez ese juguete en realidad le está generando bastante daño ecológico al planeta y no le genera felicidad al niño. En fin, son tantas cosas del viejo sistema y es como que le sacaste un palo a la parte de abajo de la tapera y toda la tapera está cayendo de a pedacitos. Y estamos viendo que el Dios fuera no tiene respuestas para todo lo que pasa. Y en ese sentido el patriarca, que hoy está representado por los presidentes de las naciones, no logran cubrir todas las variables. No hay ningún presidente del mundo hoy que tenga la capacidad de manejar este complejo entramado que se ha creado. Entonces, este sistema que está cayendo puede caer hoy o puede caer dentro de 20 años, pero el derrumbe ya empezó. Y hemos visto que algo tan pequeño como un virus, ni siquiera una bacteria, un virus, algo tan increíblemente pequeño, ha puesto de rodillas a todo este mundo que hemos creado colectivamente como humanidad. Ahora, si pudiéramos salir del miedo y volcarnos hacia una nueva forma de mirar la vida, pues esto no sería una tragedia, sino un enorme desafío. Los comienzos son siempre bellos y son los momentos más vitalizadores, porque estamos entrando en lo nuevo. Y es lo que yo hoy espero que sea. Que sea colectivamente sería hermoso. Por ahora lo estoy haciendo personalmente, porque creo que lo que tenemos que despertar es nuestra propia conciencia interior, nuestro propio ser interior. Yo lo estoy haciendo, en mi caso personal, desde la conexión con un elemento que está faltando en la ecuación de la humanidad, la conexión con el alma. El alma es como el elemento que le da un sabor distinto a la vida desde mi punto de vista. El nuevo mundo tendría que ser un mundo donde sepamos que somos almas encarnadas y perdamos el miedo a la muerte. Porque si entramos en contacto con la dimensión del alma, entramos en contacto con lo eterno. Y cuando de repente estoy en contacto con lo eterno,
cuando yo atravieso el velo y veo que la muerte no es tan terrible y que... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Un momentito. Eh, Cuando yo vuelvo a verme a mí mismo como ese ser eterno que hace un viaje de conciencia en la forma y fuera de la forma, no hay lugar para el miedo. Y cuando no hay lugar para el miedo, todo empieza a cambiar en mi vida. Entonces, eso que vos decís, elegir la realidad del colibrí, es la realidad de ser terriblemente ágil, terriblemente flexible y fluido en mi movimiento y terriblemente fuerte en el sentido de poder cambiar de dirección. Estoy yendo para acá, voy para el otro lado, no estoy atado a nada. O sea, es muy bello eso. En todo este nuevo orden de vida que tendríamos que empezar a desarrollar si pretendemos sobrevivir como especie, eh, la conexión con el alma para mí es la clave. ¿Y cómo se hace? Bueno, yendo hacia adentro, porque el alma no está ahí afuera. Como decías hace un rato, conectando con ese tercer ojo, el ojo que se abre cuando cierro los ojos externos y me abro a las múltiples posibilidades, me abro a la interdimensionalidad, entro en la magia. Es una magia indescriptible y es lo que hace que de repente cuando vivimos en la mente racional, no nos permitimos esa magia, entramos muchas veces a una sensación de depresión y sin sentido, porque estamos viviendo con el 5% de lo que somos y no estamos conectando al 100%. Y a veces uno dice, bueno, entre el 5 y el 100 no es tanto la diferencia, solo 95. Pero lo que pasa, vos pensás en un auto que va con un solo cilindro de 6, directamente no se mueve. O sea, para que podamos avanzar tenemos que conectar. Y tenemos el pensamiento inconsciente que puede y debe conectar con la conciencia racional. Esto está disponible, constantemente estamos teniendo sensaciones físicas en nuestros cuerpos que vienen del inconsciente, pero como nosotros solamente vivimos volcados hacia afuera, viendo un mundo con el cual nos conectamos a través de los 5 sentidos, no percibimos, no percibimos la realidad objetiva como algo que incluye las sensaciones físicas y lo que hay detrás de las sensaciones físicas. Si yo estoy sintiendo una sensación muy fuerte física, a veces es algo mío del pasado que se activó, a veces estoy en empatía con alguien con quien estoy conectado. Puedo estar sintiendo algo que no es mío, sino que viene de una emoción de un ser querido que está entrelazado cuánticamente conmigo. Y todo esto, que es el reino de la intuición, es algo que tiene que revalorarse. Tenemos que volver a ser brujos y brujas, pero no para hacerle hechizos a otros, sino para conectar con esa parte de nosotros que tiene la capacidad de crear, de transformar y de ir más allá de los sentidos ordinarios y las limitaciones ordinarias. No nos sorprende que un teléfono nos permita comunicarnos con alguien a muchos kilómetros, pero si una persona con cualidades mediúmicas deja hablar a otro a través de sí mismo, decimos, no, esto es fantasmagórico. ¿Por qué un teléfono es más capaz que un ser humano? La verdad no sé, el teléfono es creado por la mente humana, por lo tanto se supone que el creador es más que aquello que fue creado. Y es lo que yo digo, nosotros somos computadoras cuánticas, solamente que no hemos aprendido a usar esa computadora cuántica que somos. Y ese es el desafío del nuevo mundo, ir más allá de la tecnología externa y usar nuestro propio ser como una computadora increíblemente poderosa. En fin, este es lo que yo siento que es el camino hacia una nueva dimensión y hacia una nueva vida.
Y es algo que yo estoy tratando de hacer real en mi propio vivir y en mi propio caminar. Y ahora te invito, Diego, no sé si querés que ya entremos como a dialogar un poco, Quería, a... quería como traer algún concepto que fortalezca un poco esto, que obviamente el camino siempre es ese, no hay otro camino. En todos los caminos confluyen al sendero del ser. Hay que entender qué es lo que somos, y la verdad es que tenemos una gran ignorancia de lo que somos como seres. No sabemos realmente nada, no nos han enseñado, nos han enseñado tantas cosas de la afuera y no nos han enseñado a vivir ni a entender cuáles son las emociones, qué es esta ingeniería que somos. Y yo creo que una base que hay que tener muy claro es que ser humano no es una cosa, son dos. Entonces, está el ser y está el humano. Y para poder entender esto mejor, el humano todavía está muy arraigado a su animalidad, a su aspecto animal. Para, para poder evolucionar al humano hay que conectarlo con el ser, que es su parte divina. Entonces, mientras la gente permanece dormida, cuando llamamos dormido es alguien que está experimentando su realidad humana sin la intervención de su conciencia o de su ser. El camino de evolución dice que venimos del animal a Dios. Bien, el nexo es este, es convertirse en un ser humano que es el umbral anterior a, a encontrar nuestro Dios. Cuando digo Dios no es para hacer algo muy magnánimo, simplemente Dios significa creador y tiene que ver un poco con esto que Tony decía, cada uno tiene que aprender a ser el brujo o el mago en su realidad. Bueno, un mago, Dios es un mago es un creador y hay que entender que esta ingeniería, que es todo es energía en este universo, entonces un pensamiento es energía, una emoción es energía, y donde yo disparo mi emocionalidad y donde está ubicado mi pensamiento, está dirigiéndose mi poder de crear. Entonces, en este tiempo que se inicia, ya vimos que los cuatro pilares que sostenían nuestra cultura, estos dioses como ciencia, política, religión, economía, todos han demostrado que no pueden responder a esta problemática que el mundo tiene hoy. Entonces, esto significa que Dios no está afuera, que todos los dioses externos han caducado ahora y que el paso siguiente de la supervivencia, de la sobrevivencia, mejor dicho, de la trascendencia, es que cada uno pueda encontrar con el Dios que habita en cada uno. Y este es el ser. Entonces, el trabajo inevitablemente nos manda hacia ahí, por eso estamos encerrados, para dejar de distraernos en los estímulos externos y poder conectarnos con esta parte nuestra, que el universo en sí, la Tierra está evolucionando también y necesita de nuestra evolución para que podamos acompañar su proceso, y probablemente aquellos que no se conecten con este proceso no puedan seguir adelante. Es un momento de un gran juicio universal, estamos en el año 20, en el tarot el 20 es la carta del juicio, y entonces es un momento donde todo está detenido. ¿Para qué? Para poder hacer un balance, y en ese balance poder volver a situarse, volver a diseñarse, y el camino y la conexión tiene que ver con descubrir que existe una alternativa que es la conciencia. Una vez que yo conecto ahí, las cosas se organizan de un modo diferente y ahí viene la magia. Entonces, la Biblia dice, reconoce el reino y todo será dado por añadidura. El reino es este, el reino que en cada uno de nosotros habita es el ser, es esa luz, es esa conciencia. Todo el universo, no lo sé, pero la naturaleza, todo en la naturaleza o el 90% de las cosas, tiene una única voluntad, un único objetivo, que es la luz. Entonces, una semilla debajo de la tierra tiene una voluntad que es abrirse, atravesar la oscura tierra
qué difícil debe ser, ¿no? Siendo un brote tan frágil, abrirse paso en la tierra, y es camino a la luz. Y no va para convertirse en flor, simplemente va porque su impulso de vida es ir hacia la luz. La flor es lo que se da por añadidura. Entonces, de alguna manera, cada uno no va a hacer el proyecto de conectarse con uno, con el Dios que lleva, con el mago que lleva, como lo querramos nombrar, con el ser que lleva adentro, con un objetivo de lo que te tiene que pasar. Nadie sabe lo que le va a pasar. Lo único que sabemos es que hay que conectar con este sendero, y después es un viaje que uno da paso a paso, es un viaje de conocimiento, de aprendizaje. Es el famoso conócete a ti mismo que se activa verdaderamente. Intervení, Tony, por supuesto, con lo que quieras. Sí, sí, Escucho no, tus, la verdad. ¿Cómo? escucho tus pensamientos. No, Dale, o vos. sea, estaba escuchando con interés y la verdad que, como siempre, realmente coincidimos mucho en la visión que tenemos, más allá de que hayamos llegado a esa visión, cada uno desde su propio Dios dentro y su propio camino. La verdad que justamente este tema de despertar el Dios dentro y que para eso tiene que caducar el Dios fuera, está en el famoso libro rojo de Jung, Ajá. que fue un viaje que hizo Jung durante años, en la época, digamos, de una época bastante dura para la humanidad, y él todas las noches entraba en su inconsciente y hacía un viaje donde se encontraba con la mitología, con todo el misterio del inconsciente. Y en ese libro él habla de eso, de que tiene que morir el Dios fuera para que pueda nacer el Dios dentro. Su libro fue tan fuerte que sus descendientes lo mantuvieron bajo 7 candados hasta el año 2014, creo, 2010, no me acuerdo, pero digamos, fue publicado recién en el siglo XXI, porque la mente del siglo XX no estaba listo para escuchar este concepto de que el Dios fuera tiene que caducar para que el Dios dentro nazca. Y eso, en eso coincido totalmente con vos. Por Y ahí, sí, no, yo quería contar una cosita más. Eh, el tema de la semilla, que no nos olvidemos que a medida que la semilla busca luz hacia arriba, profundiza raíces hacia la profundidad sacra de la madre. Entonces es un camino hacia abajo y hacia arriba. Siempre para cada acción hay una reacción. Si yo empujo hacia arriba, hay una parte de mí que penetra hacia abajo, ¿no es cierto? Y en eso yo encontré que mi camino cambió muchísimo cuando integré mi sombra con mi luz, porque es como que la oscuridad es solamente mala cuando no dejamos que entre nada de luz y le tenemos miedo a la oscuridad. En cambio, cuando dejamos que la luz y la oscuridad empiecen a mezclarse amorosamente, empieza una danza de colores del arco iris. Vos sabés que el blanco es todos los colores emitidos y el negro es todos los colores absorbidos. Entonces, entre medio están o sea, está la danza de los colores. Lo que digo es que mientras buscamos la luz, no temamos a nuestra propia oscuridad. Indaguemos en nuestra oscuridad, entendamos nuestras mezquindades, nuestras emociones bajas, y las atravesemos no desde la represión, sino desde la trascendencia. Y esa es parte de este camino hacia lo nuevo. No sé si coincidís un poco con esta visión, Diego. sí, me gusta esta idea de tener un instante en la oscuridad y en la luz. Nosotros venimos siguiendo creencias o cuentos en esta idea del ángel caído, que es infantil pensar que pueda ser posible que dentro de la conciencia de Dios ocurra algo que no esté en la voluntad de Dios. Pero más allá de eso, el problema de la dualidad es que cada uno de nosotros lleva a, a la oscuridad y a la luz dentro. El tema es con qué elegimos sintonizarnos. Por esto de estar atento y de observarse. La dualidad sucede en esto de que la luz y la oscuridad están separadas dentro.
y uno las separa porque hay una idea, hay un temor, o hay una idea de que lo malo lo tengo que expulsar de mí. Yo no puedo expulsarme a mí mismo de mí. Esta separación siempre va a traer sufrimiento. Lo que yo debo hacer es integrarme, no desintegrarme cuando lucho contra la oscuridad. Lo que tengo que hacer, la oscuridad en este caso, que es nuestra parte involucionada, simplemente eso, nuestra parte que no ha tenido luz, es decir, no ha tenido observación, entendiendo que la atención es luz. Entonces, si yo no lo miro, la oscuridad permanece en oscuridad. Y al mismo tiempo lo rechazo, cosa que es una paradoja, porque yo persisto o hago persistir algo en mí que no quiero que esté. Pero lo que hago, no quiero que esté en mí, pero lo empiezo a ver en todos los demás, porque nadie puede engañar a la vida. Entonces empiezo a proyectar mi oscuridad en los otros y como en una película de terror, esa oscuridad viene a través de los otros, nuestra propia oscuridad viene a través de los otros, porque el objetivo es verla, el objetivo es integrarla, es como si tuviésemos un mendigo en nuestra puerta golpeándonos y golpeándonos y golpeándonos permanentemente y uno se pone auriculares para no escucharlo. En realidad lo que hay que hacer es invitarlo a pasar y deja de ser un mendigo cuando uno le pega una ducha, lo afeita, en caso de ser hombre, le da un plato de comida y lo sienta a la mesa y dialoga. Entonces ya su aspecto cambió. Ya esa parte que nos asusta ya no está más, pero lo que hace a lo monstruoso finalmente, dice Rilke, es todo aquello que ha sido expulsado. Entonces, lo monstruoso, lo oscuro, es lo que ha sido expulsado. Por eso finalmente el amor sana, porque ¿en qué sentido el amor sana? No es una frase poeta baladí, sino simplemente el amor sana porque integra. El amor es el que amalgama todas las cosas, entendiendo que la fealdad de las cosas radica en que han sido expulsadas o no han sido integradas. De ahí que estos castigos tipo te echamos, te expulsamos, son tan duros, tan tremendos. ¿Por qué? Porque es quedarse fuera del amor. Quedarse fuera del amor quizás sea el peor de los castigos. Este es el infierno. Y sí, el tema es que justamente cuando yo estoy castigando al otro, me estoy condenando junto con el otro. Porque viste que en el momento que estoy señalando con el dedo y diciendo, te declaro hereje o te declaro anatema y te expulso, estoy expulsando un ser querido mío y eso me genera un dolor. Entonces yo pongo una coraza, me hago duro y en el momento en que me pongo duro, empiezo a dejar de fluir, empiezo a tener una brecha, una grieta dentro mío. Así que sí, realmente es así. O sea, en el momento en que nosotros llegamos a la conclusión de que ahí afuera hay algo malo que me está persiguiendo, empiezo a protegerme. Basta con que me proteja un poquitito para que ya deje de estar tranquilo. Y cuando dejo de estar tranquilo, empiezo a estar tenso, dejo de fluir. Y cuando dejo de fluir, empiezo a envejecer, a enfermarme, a hacerme daño. Es impresionante darse cuenta cómo estas emociones que llamamos negativas en realidad son simplemente miedo, falta de amor y falta de confianza. Entonces, desde una pequeña acción distorsionada va creciendo un montón de realidades distorsionadas a nuestro alrededor. Y ahí es donde vemos cómo hemos creado una sociedad tan vulnerable que aparece una situación que en realidad en la Edad Media hemos tenido pestes que eran realmente espantosas, desde la ignorancia no se sabía cómo lidiar con ellas, entonces moría un tercio de la población mundial, pero era como que, bueno, en esos tiempos era tanto el sufrimiento normal que estábamos como anestesiados, los humanos de esa época, y todo seguía su curso. Y bueno, en cada casa murió uno o varias personas, pero los que estaban seguían. Acá realmente hemos parado todo desde algo que no voy a decir que es insignificante, pero realmente, digamos, no se compara a las pestes de antaño. Y ahí vemos cuán vulnerable ha sido esta economía global y esta civilización
con todo envasado y sellado herméticamente al vacío. Yo creo que vamos a tener que eventualmente encontrar otra forma de vivir y de hacer las cosas si queremos salir adelante. Y el desafío es empezar a pensarlo, imaginarlo, visualizarlo, ¿no? Decía Jesús, o dijo Jesús, que el nuevo mundo va sobre el mundo antiguo. Yo creo que los indígenas, los que nosotros llamamos salvajes y exterminamos, sabían cómo se vivía acá, porque de alguna manera ellos eran naturales de la propia naturaleza. Nosotros somos como los invasores y arrasamos, y ahora nos estamos dando cuenta de que hay que vivir cuidando la naturaleza, la ecología, la permacultura, o sea, un montón de cosas que eran estructura y estaba definido en su estilo de vida. Creo que ahí tenemos que encontrar la forma para poder pensar lo nuevo, porque finalmente estamos andando en círculos, y, y esto significa que vamos a volver a pasar por el mismo lugar muchas veces en la historia de la humanidad. De hecho, ahora mismo estamos entrando en una etapa nueva, pero esta etapa nueva, hace 5.000 años atrás o 10.000 años atrás, también pasó algo parecido a esto. Significa que todo se mueve en círculos, todo está funcionando en una elipsis. Nosotros creemos que el tiempo es lineal hacia adelante porque dentro de la materia la idea del tiempo es distinta en la energía y en cómo se mueve la verdadera vida es circular, entonces volvemos a pasar por los mismos lugares. Y ahora hay que volver a tomar la información de antes, entender qué era lo que se sabía antes, porque entonces desde ahí yo tengo elementos para volver a crear lo nuevo y hacerlo mejor de lo que lo hice antes, porque finalmente todo se vuelve a reiniciar y se vuelve a reiniciar para hacerlo un poco mejor de lo que lo hicimos antes. Entonces, no, este momento de juicio es un balance, pero no es un juicio para autocastigarnos, inmolarnos, no, es un juicio para aprender de nuestros errores. Entonces es en lo personal, lo interesante de este momento es que es para lo personal y es global. Entonces todo el sistema está puesto bajo el mismo parámetro y cada uno responderá a ello de acuerdo a lo que su conciencia le dicte. ¿Por qué? Porque ya no hay un relato externo que pueda guiar a nadie. Esto ya lo ven, la realidad se hizo pedazos, o sea, no hay nada que sea, bueno, anda por acá. No, el único anda por acá que podemos decir es el que estamos diciendo hoy, es, bueno, anda para adentro, conecta con la conciencia que tu maestro sos vos mismo y que tu propio maestro te guíe en este camino, porque el camino finalmente es simple, uno tiene que distinguir qué le hace bien y qué no le hace bien, ya no es lo bueno o lo malo, es simplemente qué me hace bien y qué no me hace bien. El banquete está servido, es decir, si el pescado me brota y me hace mal, no voy a comer pescado. Sin embargo, nosotros hacemos cosas y nos esforzamos en caminos que nos hacen mal y persistimos ahí. Esta es ignorancia y esto es enfermedad. Entonces, ¿dónde uno recupera la salud? ¿Dónde uno recupera el punto cero? Desde la conciencia de entender que yo no me voy a dar a mí mismo lo que me hace daño, porque entonces acá, ¿quién soy yo para mí? No puedo confiar en mí mismo. El camino es el recorrido del agua, decía Lao Tse, el Tao es el camino del agua, el camino del agua va siguiendo en su vertiente en donde la circunstancia le permite seguir. Este es como el camino del bienestar. Pensar que la conciencia del agua pretenda cambiar su dirección saltando una piedra, no tiene ego, sigue el fluir de las circunstancias. Entonces, en este momento no me voy a poner a luchar porque no puedo ir para allá, cuando mis planes eran ir para allá, no, ahora tengo que ir por acá. Y la única vertiente que se me abre es ir hacia adentro. Ir hacia adentro para poder reformular cómo voy a ir hacia afuera. Entonces, ¿cómo es adentro es afuera? Bueno, ¿cómo querés que sea afuera? Porque si el afuera de hoy yo le permito que sea mi adentro, entonces la voy a pasar muy mal. La idea es Sí, pasar.
Bueno, yo quería reforzar este concepto de si yo hago lo que me hace mal, cómo espero que eso me lleve a estar bien. Yo creo que hay un momento donde mi vida cambió y esto fue en el año 1980. Yo estaba por salir rumbo a la universidad y en ese momento en que estaba por salir, en ese momento en que yo estaba por salir, estaba hermosa la tarde, el sol brillaba, era una tarde tan bella. Y yo dije, realmente soy tan esclavo de mi futuro que no puedo disfrutar el presente. Dejé todo, saqué un libro, una reposera y me senté en el jardín esa tarde. Continué, o sea, encima era un día de clases teóricas con asistencia que no era ni siquiera obligatorio. Pero digo, ese punto fue esos puntos donde vos decís, che, el camino es otro, no es por donde vamos todos. Y siempre recuerdo esa sensación de disfrute cuando de repente dejas caer las mochilas y te enderezás y respirás. Y yo creo que ahora de repente estamos viendo que hemos pasado tanto tiempo cargando mochilas desde la idealización de tengo que conseguir esto, tengo que conseguir aquello. Y hoy vemos que todo eso que parecía indispensable se cayó, los planes, los viajes, los proyectos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Quedarme en casa recontreando y frustrado? ¿O haciendo cosas que me hacen bien? El ir hacia adentro tiene múltiples aplicaciones y formas de hacerse. Desarrollar los sentidos, por ejemplo, siempre decimos que hay 5 sentidos. Sin embargo, yo digo que hay un sexto sentido muy importante, que es el del equilibrio. Y hay un equilibrio externo, el equilibrio de decir, siento mi eje vertical, y hay un equilibrio interno donde puedo sentir cómo está mi cuerpo desde adentro, sentir mi conciencia visitando cada parte de mi cuerpo, entrar en una quietud, y por eso es que también es bella la oscuridad, porque por ejemplo acostado en la cama de noche con los ojos cerrados, puedo como relajarme en mi respiración y empezar a sentir mi cuerpo, sentir dónde la energía está bloqueada y dónde no está fluyendo. Y a medida que voy desbloqueando, es como que hasta mi cuerpo va desapareciendo y va quedando una afuera y una adentro que están fundidos y una quietud que integra todo. Y todo esto se puede ir haciendo porque en este momento que de repente tenemos más tiempo para nosotros, podemos elegir aplicar ese tiempo para el bienestar, para la fortaleza interna y externa y hacer cosas que nos hacen bien, escuchar una música que nos gusta, leer eso que no hemos leído antes y pasar un tiempo de quietud. De hecho, yo puedo decir que estoy muchísimo mejor física y mental y emocionalmente hoy, después de ciento y tantos días de cuarentena, que cuando empezó la cuarentena. Porque de repente dejé de estar yendo todos los días a trabajar y volver, ir y volver, y empecé a hacer muchas menos horas de trabajo, pero también bajé mis gastos. Entonces encontré un equilibrio donde trabajando menos y muchas veces trabajando desde casa a través de una videollamada que implica no tener que trasladarme a la ciudad para hacer consultorio y todo eso, estoy viviendo mejor que antes. Físicamente me siento mejor, me siento más descansado energéticamente y no tengo proyectos, no tengo ningún plan para el futuro, simplemente estoy viviendo y sabiendo que desde ese estado aparecen las respuestas. Entonces, a cada nuevo día aparece una nueva respuesta. Y es lo que casualmente decía Maestro Jesús. No gasten energía pensando en el mañana y qué voy a comer y qué voy a hacer. A cada día su afán. ¿Acaso un gorrión no cae al suelo sin el Padre? Y ustedes son más valiosos que muchos gorriones. Entonces no teman, pequeña manada, busquen el reino y todo lo demás les vendrá por añadidura. Y sin darse cuenta, como el reino no está por allá lejos, sino acá adentro, cuando empezás a encontrar el reino, empezás a fluir y empezás a sentirte dichoso.
y de alguna manera yo agradezco no la pandemia, sino la oportunidad que la pandemia me dio para estar en quietud, para estar en profundidad. Y eso que venía trabajando con el alma, con las regresiones y todo, pero siento que estos últimos 3 meses me han dado una nueva profundidad, una nueva dimensión que está creciendo cada vez más. Así que bueno, más o menos yo voy cerrando ahora con esta reflexión. No sé si querés reflexionar algo más, Diego, y si hay algún comentario final o alguna pregunta. Yo dejaría a ver si alguien quiere preguntar algo, un instante, mientras haré el cierre. Así que si quieren aprovechar, si tienen alguna pregunta, si quieren opinar algo, pueden hacerlo a través del chat. Mientras tanto, creo que se nos está brindando una gran oportunidad. La oscuridad trabaja para la luz también, pero esto uno lo ve cuando puede interpretar positivamente la vida. Uno debe interpretar la vida positivamente, hay que recomponerse, hay que alentarse, hay que acompañarse, hay que motivarse, hay que ayudarse a uno mismo todo el tiempo, hay que salirse del programa autodestructivo que nos hacemos, en donde nos calificamos negativamente, nos decimos cosas horribles, nos castigamos por nuestros errores. Hay que desechar toda esa basura de la conciencia, porque eso es lo peor que podemos hacer en momentos como este. La energía está muy poderosa y todo lo que manifestamos corre el riesgo de materializarse. Entonces, no piensen lo que no quieres que les pase, no le den demasiada atención a lo negativo de las cosas, potencien la luz, potencien lo bello, potencien lo bueno, porque la vida siempre es buena porque es la vida. Aunque el momento no sea el que me conviene o el que yo quisiera, porque finalmente me conviene o no, de acuerdo a mis perspectivas, hay momentos que hay que abandonar toda ambición para poder encontrarse. En el afuera no hay nada más que una proyección del adentro. Entonces, si quiero conocer el afuera, primero voy adentro. Hay un instante, el sadhana, para los hindúes, en el cual yo me detengo, como dice Tony, me detengo a sentirme, a percibirme para conocerme, porque finalmente lo que soy y lo que la vida es lo que voy sintiendo de momento a momento. Entonces sean conscientes de lo que van sintiendo para poder ser buenos gestores de los impulsos de su mente y darle dirección y fuerza a todos aquellos que realmente los va a llevar a un lugar que los haga sentir bien, y cancelen y distráiganse rápidamente de todas aquellas ideas que los va a llevar a lugares que los van a hacer sentir mal. Muy bien. Esta es mi cierre. No sé si hay preguntas. Aquí hay una. Hay una pregunta que recién apareció con respecto a entender las cosas que vienen de vidas pasadas de Ezequiel. Bueno, en realidad hay un gran error que nos hace creer cómo podemos dar dirección a las cosas que nos hacen bien. Bueno, con respecto a las vidas pasadas, el gran error es que creemos que están en el pasado. Como dijiste hace un rato, Diego, el tiempo es circular y en realidad en el radio del círculo, en el centro, el tiempo no está, digamos, en línea. Es como los libros de una biblioteca, entonces yo elijo qué libro sacar de la biblioteca. Imaginemos que cada vida pasada es un libro que está en la biblioteca y yo los puedo tener ordenados del 1 al 100 o al 1000 o al 10.000, pero yo puedo elegir sacar el libro 1 o el libro 15 o el libro 20 según el tema que quiera tratar en el momento. Las vidas pasadas no están en el pasado para el inconsciente, están en el pasado para la mente racional. Y las vidas pasadas son parte de lo que somos, es lo que nos hace ser lo que somos. Así que, ¿cómo se trabaja las vidas pasadas? Visitándolas. Cuando no estamos acostumbrados tenemos que hacer regresión. Cuando aprendemos a sentir, como que reconocemos una sensación, tengo una sensación de muerte y me doy cuenta que en realidad estoy recordando algo que me pasó en otro momento y lo observo, lo dejo que sea, procese mi cuerpo y me libero. O sea, en realidad es todo muy simple una vez que encontramos el centro. Cuando estamos en la periferia, el viaje es largo.
Acá Amada pregunta, ¿qué herramientas tenemos para convertirnos en magos de nosotros mismos? Bueno, ir hacia adentro es el camino de la magia, o sea, ir hacia adentro me permite trabajar con mi ser desde mi energía. Eh, para mí, una herramienta valiosísima es la regresión a vidas pasadas y la conexión con el inconsciente individual y colectivo y todo lo que se permite trabajar desde las sesiones de vidas pasadas y demás. Pero es lo que yo comento y ahí te dejo a vos, Diego, lo último que contestes, ¿qué más dirías que hay que hacer para convertirse en Y magos? la herramienta milenaria es la meditación. La meditación está disponible para cada uno en esto de que cada uno ha de ser el terapeuta de sí mismo, porque cada uno ha de aprender a observarse a sí mismo, eso es sin juicio. La meditación ayuda a establecer una conexión con el ser, con ese que llamamos Dios, creador, que está dentro de nosotros mismos. Nos permite desidentificarnos de nuestras ideas, de nuestras ideas de lo que somos, porque finalmente cada uno es lo que cree que es, y lo que se es realmente está más allá de la creencia. Entonces la meditación es un espacio de suspensión de la creencia, de todos esos motores, de todo ese mecanismo que permite que otras cosas se vislumbren. Esto es así en lo inmediato, una medicina muy general, y después finalmente es el estudio de los maestros y conectarse con todo aquello que en su intención sea la de propagar luz. Entonces, conectarse con la luz, conectarse con la meditación y sobre todo amigarse con la sombra que cada uno lleva adentro. Y, y activar el amor, porque el amor no es una emoción que surge, es una decisión, es una actitud. Entonces, en esto que hablaba al principio, como para dar toda la vuelta, si yo tengo que definir un eje de mi pensamiento, ¿qué valor va a tener ese eje de pensamiento para poder organizar todo lo demás en torno a ese eje? Bueno, entonces puedo elegir el amor y puedo tratar de obrar desde el amor sabiendo que en un mundo que se desintegra es la medicina que busca pegar, volver, unir lo que se está separando. Como yo estoy separado en mi propio ser, entonces una actitud amorosa que me permita ser amoroso con mi hostilidad, con mi propia sombra, va a empezar a disolverla, la va a empezar a alivianar. Después hay tantas cosas, pero cada uno es importante que se conecte con maestros y se conecten con los mensajes de la luz y siempre, siempre, siempre es la sabiduría el camino. Bueno, gracias a todos por presentarse tan espontáneamente en esta hermosa tarde de este sábado. Y gracias, Tony, por tu compañía. Gracias, Mike, que no Gra- está presente, pero organizó todo Sí, esto. sí, gracias realmente a Safari Healing porque ha sido una Exactamente. iniciativa muy bella que arrancó con un objetivo distinto, pero la pandemia hizo que se reinvente y agradecemos mucho a la participación de Safari Healing en la organización y en las propuestas. Y qué lindo, Diego, poder improvisar una charla, no hacer algo estructurado, se disfruta mucho también, ¿verdad? Absolutamente, porque además lo que está preparado hoy en día y está muy estructurado tiene sabor a poco genuino finalmente. Pero Así esta es. que surge en lo espontáneo, en este conjunto, estamos todos como alrededor de la hoguera en la antigüedad, pero frente a la pantalla, la luz también es la diferencia. Es esto, ¿no? Reunirse para encontrarse con el relato, para inspirarse o para instruirse o lo que sea. Es maravilloso que le hayan dedicado una hora de su vida a este encuentro espontáneo, porque podrían haberla dedicado a cualquier cosa y se la dedicaron a esto, y eso es muy valioso y yo me siento muy agradecido por eso. Graciela está pidiendo si podemos terminar este encuentro con una pequeña meditación.
Antes de que, si vos la querés guiar un segundito, me parece bárbaro. Antes de eso te invito, Diego, públicamente a que en agosto improvisemos, pero con un poco más de organización previa. O sea, improvisemos el contenido, pero armemos otro taller o seminario, ya sea de 1 o 2 días como el primero que hicimos, porque hay mucho para compartir, mucho para descubrir, y mientras damos, también recibimos. Así que Bien, te así. dejo esa invitación y no sé si quieres dar una breve meditación final de cierre. Nos queda un minuto, es decir, va a ser una consigna muy, muy simple, pero que cualquiera puede hacer sin que nadie lo guíe. Simplemente, si uno se sienta, respira, y respira con los ojos cerrados un instante, y comienza a percibirse, comienza a dar cuenta de lo que le está pasando, cómo siente su cuerpo, si vibra, si duele. Tomen conciencia de su cuerpo sin rechazar nada. Respiren profundo, aflojen sus hombros, aflojen sus abdomen, aflojen su frente, vayan aflojando todo el cuerpo y vayan de algún modo eh, disolviéndose. Inhalen, se expanden como un globo, pueden abarcar todo el universo en esa inhalación y en la exhalación pueden disolverse hasta desaparecer. Trabajen esta respiración, trasciendan sus propias formas, que entiendan, son solo una creencia, son solo un envase, este cuerpo, un envase que contiene la luz, y la luz no tiene forma. La luz puede abarcar todo el universo. Abarquen todo el universo con sus propias presencias. No crean en ninguna de las limitaciones en las que han creído siempre. Derrumben todas sus limitaciones, todos sus condicionantes. El máximo regalo que cada uno puede hacerse es la libertad, porque solo en la libertad cada uno va a poder ser el que es, y en ese instante en el que cada uno es el que es, entonces será feliz. Que tengan una hermosa noche. Gracias. Gracias a todos por venir. Y gracias por haber participado, Samantha, como moderadora. No, por favor. Un Ya enorme gusto. esto quedó grabado, así que seguro en los próximos días se sube. Genial, genial, sí. Chao a todos, que tengan un lindo sábado. Que estén Chao, muy bien. chao. Adiós. Chao, chao.